Buenas tardes a todos. Muchas gracias por los que participan directamente hoy en este foro, más todos los que se han inscrito y que en este mundo digital están presentes aquí y allá en tantos lugares, como vamos viendo ahí en el chat de nuestro país y también del exterior. ¿No? Es una de las tantas cosas que nos permite la tecnología, que es justamente el tema de esta comisión. Como ustedes saben o están sabiendo en este momento, nuestro Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario tiene una serie de comisiones donde realizamos actividades semanalmente y hoy estamos haciendo nuestra primera actividad de una de nuestras últimas comisiones que hemos puesto en funcionamiento, que es la Comisión de Inteligencia Artificial, que está coordinada por las profesoras Silvina Coronelo y Diana Queirolo. Al menos tal como yo veo la pantalla, los tengo a mi derecha y a mi izquierda, pero no sé si exactamente todos vemos en este momento lo mismo. Así que esta es nuestra primera actividad, que la felicito por la organización. Y voy a decir simplemente dos palabras sobre lo que nos convoca. Es claro que de, una característica de los mundos modernos es la revolución científico-tecnológica permanente. No es algo que nos esté ocurriendo en este año o hace 10 años o hace 50 años. Desde que la humanidad, al menos el mundo occidental, ha descubierto, ¿no?, el carácter matemático de la naturaleza, ha descubierto el secreto para poder dominarla más allá de las artesanías tradicionales, que era la manipulación de la realidad a partir de sus aspectos puramente sensibles o visibles. Hoy en día podemos dominar la naturaleza a partir de lo que aquella es, aun cuando no se ve, que es justamente su estructura matemática. Y vivimos viviendo revolución tecnológica tras otra. Diríamos que cada una de las generaciones tiene que afrontar el desafío de todo lo que implica la transformación tecnológica. Transformación tecnológica que afecta al átomo, que afecta a la genética, a todos los elementos que hacen y que permiten el dominio de la naturaleza, de la vida, etcétera. Pero es claro que en los últimos años, décadas diría yo, vivimos transformaciones muy profundas en todo lo que se refiere a las ciencias de la comunicación, del lenguaje, de la información. Y algo que, para utilizar, no, es una revolución digital, para utilizar una de las palabras posibles. En el ámbito francés, por ejemplo, se utiliza el adjetivo numérico, ¿no?, que muestra otra faceta de esa revolución. Y dentro de todo eso, algo que viene impactando diariamente es todo lo que se llama inteligencia artificial, que impacta en todos los ámbitos del derecho, de nuestra vida en general. No, no es solamente una problemática jurídica, por la reforma, la transformación digital y lo que implica luego la inteligencia artificial afecta a todas las dimensiones de la existencia. Si hoy vemos, no, para dar un ejemplo muy pequeñito pero simbólico, si hoy vemos lo que se decía hace algunos años, ¿no?, comercio electrónico, digital, como que fuera algo que afectara a un aspecto de la actividad económica, hoy vemos que todas las dimensiones de nuestra vida se encuentran digitalizados. Basta ver el uso que tenemos con nuestros celulares, laptops, etcétera. Y la inteligencia artificial y nuestra materia estamos viviendo transformaciones e incidencias de enorme magnitud en todos sus aspectos. Es muy conocido todo lo que viene sucediendo en los procedimientos administrativos de contenido tributario y el uso de la inteligencia artificial en esos procedimientos administrativos. Pero pensemos en todo lo que está ocurriendo y puede ocurrir en el gasto público, ¿no? Lo que implica la utilización de la inteligencia artificial para hacer el control de la ejecución del presupuesto y de los gastos públicos.
tareas de control y de manipulación de datos que tradicionalmente serían muy dificultosos para hacer. Imaginen lo que significa controlar toda la actividad de administración financiera. Hoy se puede hacer por medio de la inteligencia artificial y por en el uso en todas aquellas actividades administrativas que luego dan lugar a un gasto público. Otro ejemplo que doy es la utilización de la inteligencia artificial en la contratación administrativa y en la contratación pública. Pero no solo, pensemos en los procesos judiciales. Puedo hablar muy modestamente de una experiencia que estamos llevando a cabo en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tenemos un comité de estandarización para el uso de la inteligencia artificial y donde generamos reglas de uso, reglas de buenas prácticas, pero también en la elaboración de instrumentos propios para poder gestionar los expedientes judiciales. Hoy estamos en toda una experiencia, para contar un ejemplo tributario, con las ejecuciones fiscales. Una ejecución fiscal hoy en la ciudad de Buenos Aires puede desde un inicio ser iniciado digitalmente por la administración tributaria, eso va a la Cámara de Apelaciones, se hace un sorteo electrónico, se asigna un juzgado. Tenemos un sistema de inteligencia artificial que genera el borrador del primer despacho y eventualmente en el caso que no haya una contestación a ese despacho, ya el sistema genera un borrador de una resolución para dictar. Por supuesto, siempre se necesita el control humano, etcétera, todo lo que sabemos de las reglas de buenas prácticas y de uso de la inteligencia artificial. Y en las mediciones que estamos llevando a cabo, el tiempo de resolución de un expediente con todas estas tecnologías se reduce notoriamente. Por supuesto, el proceso de ejecución fiscal es altamente mecanizable, para decirlo con un término que no sé si existe, y que, bueno, requiere mucha inteligencia e ingenio de nuestra parte para poder luego para poder pasar luego a utilizar la inteligencia artificial en procesos más complejos, no como puede ser, no sé, una acción contenciosa contra una determinación de oficio. Bueno, lo que quiero señalar es que en los diferentes ámbitos de nuestra materia y de las técnicas asociadas a nuestra materia, cada día tenemos innovaciones que se refieren a la inteligencia artificial y que requieren de nuestra respuesta. Esperemos que en esta semana, a más tardar en la próxima, ustedes saben que nosotros tenemos una revista Debates y una en particular que se llama Debates Interuniversitarios, y nuestro próximo número se dedica a la inteligencia artificial, con una perspectiva un poco peculiar porque tenemos una primer parte de reflexiones generales y una segunda parte donde hicimos el link entre inteligencia artificial y perspectiva de género. Esta parte coordinada por dos profesoras de nuestra facultad, Gladys Vidal y Fabiana Jaffri. Así que, bueno, no hablo más, cumplo en hablar brevemente. Muchas gracias otra vez por confiar en nosotros y le paso la palabra, no sé si a Diana o a Silvina, para continuar con nuestra actividad. Bueno, muchas gracias, Horacio, por tus palabras, siempre son bienvenidas. Y por supuesto, un agradecimiento especial al Centro de Estudios por haber creado la Comisión de Inteligencia Artificial y agregarnos a nosotras como coordinadoras. Les queremos contar que la idea justamente es realizar de cara al año que viene, a 2026. Tenemos programado los lunes, los tercer lunes de cada mes, y la idea es contar con actividades que tengan especialistas, tanto nacionales como del exterior, y que abarquen los distintos ámbitos que tiene nuestra materia tributaria especialmente, con una mirada que incluya tanto los ejes y los roles del ejercicio profesional del ámbito de contribuyentes, de las administraciones fiscales y de la justicia. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este primer evento de nuestra comisión. Estamos muy contentas con Diana
de estrenar la Comisión de Inteligencia Artificial. Le agradecemos al doctor Horacio Corti la presentación y tanto a él como al doctor Pablo Revilla y demás autoridades del centro y de la carrera de especialización el interés puesto en este tema, en el cual venimos trabajando ya hace un tiempo y que hoy tiene muchísima relevancia en nuestra actividad profesional. Bueno, también agradezco, por supuesto, a los prestigiosos expositores y expositora que nos acompañan, a nuestra moderadora y a las y los asistentes que nos acompañan desde el país y desde el exterior, a quienes también invitamos, como recién decía Diana, a hacernos llegar propuestas que les interese que abordemos en los próximos encuentros, que por supuesto se van a reiniciar con el año académico 2026. Pero bueno, desde ya agradecidas por la participación y hacemos extensiva a todos y a todas la invitación. Pamela. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias a Diana y a Silvina por haberme convocado para moderar esta primera actividad de la comisión. En esta oportunidad nos vamos a centrar en los desafíos y las problemáticas de la implementación de la inteligencia artificial, tanto en la justicia como dentro de lo que es la administración tributaria. Les recuerdo que esta actividad queda grabada, con lo cual pueden consultarla dentro de la página web de la facultad. Y cuestiones que me parecen los micrófonos apagados. En caso que les surja alguna pregunta, la pueden dejar por el chat. Y luego al final de la actividad, si es que todavía quedamos con tiempo disponible, haremos una puesta en común. Así que bueno, dicho esto, a continuación voy a presentar a nuestra primera expositora, la doctora Mariana Sánchez Caparrós. Ella es abogada de esta casa de estudios, es magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, doctora en Derecho por la Universidad Católica Argentina. Es subdirectora del UBA IA Lab, que es el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial, también aquí de la Facultad de Derecho de la UBA. Mariana también es investigadora y especialista en inteligencia artificial, gobernanza algorítmica y transformación digital del sector público. Se dedica a liderar y coordinar proyectos estratégicos de inteligencia artificial en el ecosistema público argentino, con foco en justicia digital, privacidad, ética y derechos humanos. También es docente tanto de posgrado, tanto en esta universidad como en otras universidades, y es autora del libro Inteligencia Artificial y Discriminación, publicado por la editorial El Dial en este año 2025. Así que bueno, a continuación le voy a ceder la palabra a Mariana para que comience con la primera exposición de la jornada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Diana y a Silvina y también a Horacio por la invitación. Felicitaciones por esta nueva comisión que han formado, tan necesaria. Y bueno, yo para optimizar el uso del tiempo, que es muy tirano, les voy a compartir mi pantalla. Un poco como esta es la primera charla que íbamos a tener en el contexto de esta comisión y seguramente no va a ser la última, me pareció que era interesante poder dar un paneo general, quizás conversar un poco sobre la gobernanza de la inteligencia artificial en las administraciones tributarias, ¿no? O sea, cómo empezamos a pensar desde las administraciones tributarias y también desde la justicia, porque, digamos, uno puede hacer la extensión de esto que vamos a charlar hoy, en cómo hacemos un uso o quizás un poco más amplio, cómo hacemos un diseño, desarrollo y despliegue o eventualmente un uso cuando incorporamos sistemas desarrollados por terceros de la inteligencia artificial que no sea anárquico, ¿sí? Porque la gobernanza, en definitiva, que ahora vamos a charlar un poco de qué trata este concepto, a lo que nos ayuda es a que la gente siga teniendo confianza en las instituciones, ¿sí? Que instituciones como, bueno, las administraciones tributarias y también la justicia hoy son instituciones particularmente cuestionadas por la ciudadanía
Y la llegada de esta tecnología, digamos, nos puede llevar a un mejor lugar o nos puede llevar a un peor lugar. Con lo cual, me parece que es importante empezar a pensar, más allá de cómo usamos la IA, ¿sí? Cómo gobernamos la incorporación de esta tecnología en el sector público, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial, esto simplemente para ponernos un poco en contexto, eh, es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial no es una sola cosa, ¿sí? Es un conjunto de técnicas y tecnologías que tiene, digamos, un recorrido de más de 70 años de historia, donde nosotros vamos a encontrar como un gran ecosistema, un campo de investigación amplio a la inteligencia artificial y después distintos subcampos de la inteligencia artificial que fueron apareciendo a lo largo, digamos, del recorrido de la evolución de este campo de investigación, como el aprendizaje automático, donde encontramos como los primeros sistemas de IA, el aprendizaje profundo, que es aquel, digamos, que tiene su verano principalmente a partir de la década del 2000 en adelante, y hoy el ecosistema de la inteligencia artificial generativa, que es con la que nosotros quizás conocimos o empezamos a habitar un poco más la inteligencia artificial, porque es ese conjunto de técnicas que está detrás de herramientas muy conocidas como son ChatGPT, Gemini, Grok, Cloud o la que ustedes utilicen, ¿sí? Pero la inteligencia artificial generativa no es la única, no es el único conjunto de técnicas disponibles, sino que la inteligencia artificial es un campo mucho más amplio y nosotros tenemos que gobernarlo, digamos, desde esa perspectiva amplia también cuando pensamos en cómo incorporar estos sistemas en las administraciones tributarias y en el sector público en general. En ese marco, sí lo que trajo la llegada de la inteligencia artificial generativa fue llevarnos a pensar distintas dimensiones de la inteligencia artificial, ¿sí? Nosotros tenemos una dimensión de la inteligencia artificial tradicional que hay que gobernar de manera urgente, que es la inteligencia artificial de las áreas de tecnología. Esto es, digamos, las áreas de tecnología de las administraciones tributarias o de la justicia tributaria que se dedica a diseñar, a desarrollar y a desplegar sistemas inteligentes, ¿sí? Como lo hizo históricamente con sistemas de software tradicional, ahora, digamos, estas áreas de tecnología nos ayudan a incorporar o a desarrollar sistemas inteligentes. Después nosotros tenemos digamos, otra dimensión que es la inteligencia artificial de los procesos, donde nosotros quizás acá empezamos a incorporar un ecosistema un poco más nuevo de soluciones que vienen dadas por todo lo que son los flujos agénticos o los flujos automatizados, donde como empezamos a incorporar la tecnología como con una lógica de bastante como autonomía de estos diseños de soluciones que incorporan inteligencia artificial y que se integran en las administraciones públicas. Esto todavía no tiene mucho vuelo en el sector público, pero es un poco hacia donde vamos. Y finalmente la inteligencia artificial de los usuarios, ¿sí? Que es el ecosistema básicamente de esas personas, digamos, de a pie como nosotros, que con un dispositivo, conexión a Internet, acceden a plataformas de inteligencia artificial generativa muy potentes, como puede ser ChatGPT, Gemini, etcétera, y pueden automatizar tareas de manera autónoma sin necesidad de estar dependiendo de áreas técnicas para automatizar esas tareas, ¿sí? Nosotros, digamos, cuando miramos todas estas dimensiones, en el sector público aparecen todas, generalmente las que más vamos a ver es la dimensión de la inteligencia artificial de las áreas de tecnología, junto con la IA de los usuarios, pero básicamente todas tienen en común que necesitan ser pensadas desde una perspectiva ética, ¿sí? Digamos, la ética de la inteligencia artificial atraviesa todas estas dimensiones para empezar a ayudarnos a pensar si cuáles son los riesgos individuales y sociales asociados al uso o a la incorporación de estas tecnologías en las administraciones tributarias y eventualmente pensar, digamos, qué vamos a hacer frente a algunas alternativas de un mal uso de la herramienta, un diseño defectuoso de la herramienta o un uso o un diseño malintencionado de la herramienta, ¿sí? La ética de la inteligencia artificial nos ayuda a pensar cómo gobernar esos riesgos, ¿sí? Porque básicamente trata de ir un poco más allá de lo que hoy nos ofrecen las leyes duras, ¿sí? Para conectar la tecnología con los valores humanos, que principalmente en nuestro régimen jurídico encuentran también mucha respuesta en todo lo que son los tratados internacionales. En ese contexto, para esta charla quizás que es breve, pero para dejarlos sí como un kick-off de cosas que hay que empezar a pensar, tenemos que empezar a pensar en algunas estrategias para una gobernanza adecuada de las tres dimensiones, ¿sí? No se trata solamente de hacer
guías de uso responsable para los usuarios de plataformas que tenemos adentro de las administraciones tributarias o de la justicia, sino que tenemos que pensarlo desde una perspectiva más amplia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en qué significa gobernar los sistemas de inteligencia artificial, nosotros necesitamos empezar a pensar que tenemos que coordinar, ¿sí?, distintos sectores y estamentos dentro de lo que son las administraciones tributarias, como las áreas de compras y contrataciones, el área de IT, el área de legales, los funcionarios, los empleados, ¿sí?, para de alguna manera conjunta, o por lo menos en una mesa donde todos tengan participación, empecemos a pensar, digamos, en distintos tipos de instrumentos para hacer digamos, diseño, desarrollo y uso responsable, ¿sí? Esos instrumentos tienen que ver con políticas de uso, pensar nuevos roles que van a tener que tener las administraciones tributarias de cara a la incorporación de estas herramientas, pensar en nuevos mecanismos de contratación. Toda la normativa que nosotros tenemos, por ejemplo, de contratación pública es súper obsoleta hasta para contratar una licencia de Zoom. Imagínense para contratar el desarrollo, el diseño y el despliegue de un sistema inteligente o contratar licencias, ¿sí?, de un proveedor que nos traiga esa tecnología. Entonces nosotros necesitamos de alguna manera empezar a pensar en conjunto cuál va a ser ese conjunto de políticas, de roles, de responsabilidades, de métricas, de controles, ¿sí?, que vamos a aplicar en nuestra organización para poder dirigir, gestionar y supervisar el desarrollo, el despliegue y el uso de sistemas de manera ética y legal adentro de las administraciones tributarias. Y en ese contexto aparece para mí algo que es súper interesante y de lo que hablamos poco en el sector público, que tiene que ver, por un lado, con esta idea de gobernanza por diseño, ¿sí? Que implica, digamos, que nosotros, todo lo que son las consideraciones éticas acerca de cómo incorporamos inteligencia artificial en la administración tributaria, lo miremos en el contexto de todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial, ¿sí? Desde que nosotros ideamos un sistema hasta que lo implementamos en la administración tributaria. A veces nos va a pasar que podemos tener fases más cortas, porque muchas veces nosotros contratamos licencias de sistemas que están desarrollados por un tercero, como te puede pasar, por ejemplo, si una administración tributaria, supongamos, contrata Microsoft con Copilot, ¿sí? Uno ahí hay partes de ese ciclo de vida en los que no tiene participación, porque el proveedor es el que transitó esa participación, pero sí nosotros, digamos, igualmente podemos hacer cierta gobernanza, por ejemplo, a través de la contratación pública para tratar de entender qué es lo que estamos contratando, ¿sí? Porque muchas veces en las administraciones tributarias nosotros compramos sistemas, las áreas de tecnología eligen esos sistemas y nosotros ni siquiera sabemos cómo funcionan esos sistemas, ¿sí? Que eso también tiene que ver con la gobernanza. Nosotros, más allá de incorporar la herramienta como un usuario, tenemos que entender, digamos, cómo la herramienta ejecuta esa tarea para la cual, ¿sí?, la estamos incorporando. Y en ese contexto, también cuando miramos la gobernanza de la IA en el sector público, está bueno mirar que no todo es inteligencia artificial generativa, ¿sí? Hay muchas herramientas que vamos a incorporar donde incorporamos inteligencia artificial generativa, pero tengamos en cuenta que probablemente para las administraciones tributarias, cuando empecemos a pensar en sistemas más robustos, vayamos más por el lado de otras técnicas que están más vinculadas con el aprendizaje automático o el aprendizaje profundo. Y cada una de estas estrategias de IA tiene distintos tipos de riesgos, ¿sí? Con lo cual, la gobernanza necesita matices cuando también empezamos a pensar, digamos, en la integración de estas herramientas en la administración. Eh, Obviamente, y esto, perdón el vuelo rasante, pero digamos, todos esos riesgos se abordan a través de principios. Seguramente ya algunos de ustedes han leído, pero bueno, para mí, digamos, a nivel de principios éticos para la gobernanza de la inteligencia artificial, creo que UNESCO tiene hoy el documento con mayor consenso a nivel mundial. Es un documento que tiene la adhesión de más de 180 países, entre ellos Argentina, que nos brinda una serie de principios éticos que nos permiten gobernar todo el ciclo de vida de un sistema inteligente y cualquier técnica de inteligencia artificial que incorpore ese sistema, con lo cual es una herramienta muy, muy flexible, ¿sí? Y después en ese contexto empezar a pensar los roles que hay adentro de las administraciones tributarias, ¿sí? Nosotros cuando
tenemos que empezar a pensar cómo gobernar la inteligencia artificial en el sector público, ya no se trata solamente de ser usuarios responsables, sino también de colaborar en repensar algunas estrategias de cómo repensar las estructuras, ¿sí? Hay roles que no los tenemos claramente en el sector público, pero que empiezan a emerger de la mano de esta idea de tener un mayor control de cómo se incorpora la inteligencia artificial en el sector público. Por ejemplo, el Chief AI Officer, ¿sí? Que es un rol que viene a ser como, digamos, un agente que coordina la incorporación de inteligencia artificial en el sector público o en una empresa, ¿sí? El Chief AI Officer no es un ingeniero, ¿sí? Es una persona que puede de alguna manera quizás conectar los dos mundos, el mundo legal o el mundo de la aplicación práctica con el mundo tecnológico, ¿sí? El responsable de datos, ¿sí? Hoy, si nosotros miramos, las administraciones tributarias en general no tienen responsables de datos, es anárquico cómo se recoge el dato, cómo se cura el dato, cómo se cuida el dato, equipos de auditoría algorítmica, equipos interdisciplinarios para el diseño, desarrollo y despliegue de sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Cómo incorporamos el usuario final, por ejemplo, también en el diseño de sistemas de alto impacto. Creo que un poco mi mensaje con esto tiene que ver con que ya no nos miremos tampoco nosotros como funcionarios públicos de administraciones tributarias o de la justicia como un mero receptor de un sistema que te trae la gente de tecnología, ¿sí? Nosotros tenemos que ser parte de la gobernanza y para ser parte de la gobernanza, recién Horacio contaba que habían incorporado, por ejemplo, en la justicia un sistema que los asiste para dictar un primer despacho en ejecuciones fiscales y también para eventualmente hacer quizás un proyecto de resolución. Está bueno que nosotros empecemos a poder como estar sentados en la mesa de cómo se diseña ese sistema, no para entender el algoritmo, ¿sí? Porque a veces, muchas veces, por las técnicas que se eligen, esto no es posible, pero sí por lo menos para poder entender ciertas estrategias de diseño o ciertas dinámicas de ese diseño y poder ser parte de esa gobernanza para también nosotros quizás elegir cuáles son los momentos de supervisión humana, dónde no aplicamos inteligencia artificial, poder elegir quizás entre técnicas disponibles para eventualmente elegir aquella que sea de menor impacto en los derechos del contribuyente, ¿sí? Pero un poco creo que la migración quizás tiene que ver con que nosotros los abogados dejemos de ser simples usuarios de sistemas para pasar a ser diseñadores de los sistemas, ¿sí? Esto es algo que nosotros venimos trabajando bastante en el laboratorio, ¿no? Yo después te lo voy a pasar esto, pero esto es una matriz de un poco cuáles son los roles adentro, digamos, de lo que es una organización y cómo se incorporan estos nuevos roles y cada uno qué responsabilidad tiene y qué participación tiene en el desarrollo de los proyectos. Quizás un poco mi mensaje en esta charla de kickoff inicial es que quizás el desafío, y creo que ahí la comisión va a tener mucho para aportar, es como no perder de vista que por sobre todas las cosas la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías eminentemente sociotécnico, ¿sí? Con lo cual, su carácter sociotécnico lo que determina es que la interdisciplina sea mandatoria, ¿sí? Y la interdisciplina no se cumple cuando nosotros simplemente estamos como en la fase final como de auditoría de los sistemas, sino verdaderamente cuando nosotros la interdisciplina la incorporamos desde el inicio, ¿sí? Del diseño y el desarrollo de los sistemas o de la contratación del sistema, ¿sí? Somos parte de ese diseño, por ejemplo, del pliego o de lo que vamos a elegir o de la tarea que vamos a automatizar, ¿sí? Y eso requiere, la interdisciplina requiere obligatoriamente que además de ingenieros y programadores, en esa mesa, que también es una mesa que hace a la gobernanza, tengamos también operadores del sistema, ¿sí? Usuarios del sistema, que pueden ser los propios empleados de la administración tributaria, ¿sí? Pero también los abogados de la administración tributaria, que son en definitiva los que conocen todo el entramado jurídico y de derechos humanos que se puede llegar a ver impactado por el uso de ese sistema, ¿sí? Uno de esa manera puede después terminar también logrando productos y servicios que en definitiva, digamos, sean tuitivos de los derechos del contribuyente y que también, por otro lado, le permitan, ¿sí? Al operador de la administración tributaria tener un mayor control de cómo utiliza esa herramienta de inteligencia artificial, porque yo como funcionario no puedo
tutelar o no puedo hacer un control responsable de aquello que yo no entiendo cómo funciona, ¿sí? Con lo cual, quizás un poco el mensaje de este micra charla, digamos, de gobernanza de la IA tiene que ver con empezar a pensar en estos roles, ¿no? Más allá de regular o no, a mí me parece que hay algo un poco más urgente, que es empezar a pensar cómo nos sentamos nosotros en la mesa de el diseño, digamos, de los sistemas que incorporamos en las administraciones tributarias. Y bueno, y eso tiene que ver un poco con empezar ya a pensar en esta dinámica de gobernanza, ¿no? Que en definitiva tiene que ver con, por un lado, diseñar instrumentos diferenciados, o sea, una cosa son las guías de uso responsable para los usuarios de la administración tributaria, otras son las guías de diseño responsable para las áreas de tecnología, cómo empezamos a prevenir lo que se llama inteligencia artificial en las sombras, que hoy tenemos un montón de empleados de administraciones tributarias que utilizan las herramientas de IA sin ningún tipo de control, pero más importante para mí es cómo nosotros podemos empezar a tomar parte a través, digamos, de participación activa de otras disciplinas que no sean las de las áreas técnicas en el desarrollo y en el diseño de los sistemas inteligentes que incorporamos o en la contratación cuando se trata de sistemas de terceros. Me parece que ese es el desafío que tenemos por delante, incluso antes que pensar si vamos a ir por una regulación de la inteligencia artificial o no. En definitiva, y ya con esto voy cerrando, cuando hablamos de gobernar la inteligencia artificial, nosotros hablamos de justamente de gobernar esta relación entre las personas, los procesos tributarios y la tecnología. Y nosotros no podemos, digamos, reforzar la confianza de las personas en la administración tributaria si nosotros no tenemos personas, digamos, con una alfabetización, ¿sí? En el uso de estas herramientas y en una incorporación ética de estas herramientas en las administraciones tributarias, ¿sí? Con lo cual, toda esa traducción de principios éticos en sistemas hay que hacerla sí o sí de la mano de los propios funcionarios que trabajamos adentro de las organizaciones. Así que un poco mi invitación en esta charla de apertura de hoy es invitarlos quizás a pensar en este concepto de gobernanza, ¿sí? De abandonar un poco la anarquía en lo que es la incorporación de la inteligencia artificial en el sector público e, insisto, empezar a pelear por un lugar, ¿sí? Para lograr verdaderas mesas interdisciplinarias, ¿sí? Que nos permitan a nosotros poder tomar decisiones en las etapas más tempranas de lo que significa incorporar inteligencia artificial en la administración tributaria, ¿sí? Y no solamente como usuarios finales de un sistema que nos brinda un área de tecnología, porque la inteligencia artificial no es cualquier sistema, ¿sí? Es un sistema que va a impactar fuertemente en la forma en la que nosotros trabajamos y en los derechos de las personas, en el caso nuestro, digamos, de nuestros contribuyentes. Así que, bueno, les agradezco mucho este mini ratito y espero por lo menos dejarles como muchas preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por tu exposición y por tu claridad. Ahora a continuación voy a presentar a nuestro próximo invitado, que es el contador público Rodrigo Luis González Cao. Él es tanto contador como licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina. Tiene también una maestría en Administración Pública y se ha desempeñado dentro de lo que es la ex, digamos, Administración Federal de Ingresos Públicos y actual ARCA en distintos cargos jerárquicos. Fue director de Supervisión y Evaluación Operativa, fue director de operaciones con instituciones de la Seguridad Social, fue también director de investigación y supervisión de los recursos de la Seguridad Social. Y también en la actualidad se encuentra coordinando la Comisión de Seguridad Social dentro de lo que sería el Centro de Estudios en Administración Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Así que bueno, a continuación, Rodrigo, si estás por ahí, te cedo la palabra. Bueno, muy bien. Voy a intentar compartir, a ver si puedo. Eh, ¿Me confirman si lo están viendo? Todavía no.
A ver, Dice pulse 2 veces para entrar en el modo de pantalla completa. Ahí está, ahora se ve perfecto. ¿se ve? Sí, ahora se ve Bueno, perfecto. entonces, primero agradecer la invitación y aprovecho esta presentación que hiciste justamente para traer a colación una especie de déjà vu. Eh, Cuando estaba trabajando en la tesis de la maestría de Administración Pública en el año 2001, hace casi 25 años, el tema elegido era gobierno electrónico y empezó justamente todo un debate sobre el tema de secreto fiscal y gobierno electrónico en las administraciones tributarias. Traigo solo esto a colación, creo que lo vamos a recuperar en la presentación que voy a ir haciendo y voy a tratar de trazar un puente a partir de donde magistralmente presentó Mariana eh, las cuestiones de gobernanza. Permítanme introducir una cuestión previa. Es la lógica del cambio de paradigma. Eh, las administraciones tributarias trabajaron históricamente con un accionar reactivo, es decir, análisis de datos históricos, lectura de un tablero de control de parámetros y a partir de eso un proceso de toma de decisiones, tanto fuera para detectar evasión como para establecer metas de la institución. Lo que trae como novedad estas tecnologías disruptivas, que como explicaron son capas de una cebolla y son diversas, es el paso de usar lo histórico a una gestión proactiva y centrada en los datos. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver ahora, eh, no es solamente un RPA, una automatización de tareas, no es solamente un cruce de datos donde meto una masividad de datos para sacar una tendencia, sino que justamente el aprovechamiento de capacidades predictivas y generativas. No me voy a meter en exceso en esto porque creo que Mariana presentó un panorama muy completo, pero hay múltiples casos de uso en una administración tributaria, desde la asistencia en la toma de decisiones, mejora en los servicios al contribuyente. Un caso concreto en asistentes virtuales puede ser, por ejemplo, Tina, que asiste al contribuyente en la realización de algunos trámites. Pero también puede haber en otras cuestiones, por ejemplo, en el prellenado de declaraciones juradas a partir de los datos que ya están obrantes en las bases de la administración tributaria. Y múltiples aplicaciones futuras, segmentar inteligentemente los contribuyentes, una cuestión que la administración tributaria nunca le termina de encontrar la vuelta. El sistema de perfiles de riesgo y de segmentación de contribuyentes tiene más o menos 25 años. Hemos ido y venido con los parámetros que se utilizan para segmentar y perfilar a los contribuyentes, de tener 5 variables a tener casi 40, volver a tener 25 y nunca terminar de decidir cuál es el ADN o los perfiles de esos contribuyentes para poder gestionarlos de manera más inteligente. Así que no me voy a detener en esto, lo planteo como una primera cuestión, la cuestión del cambio de paradigma. La segunda cuestión que me parece interesante plantear es que existe una multiplicidad de fuerzas en tensión. Y estas fuerzas en tensión son centrífugas. Cada una tira para su lado. No tiran hacia un centro, sino que tiran cada una en sentidos distintos. Por un lado se busca la eficiencia operativa, o la explotación inteligente de los datos masivos para mejorar el desempeño de la organización. Por otro lado, se plantea un corsé donde se dice debe entrar dentro de un marco jurídico vigente, deben respetar principios como la proporcionalidad, la buena administración, el secreto fiscal. Por otro lado viene la cuestión de la reserva, es decir, no puedo, ¿qué pasa también con fuerzas de seguridad y con quienes trabajan
con organizaciones criminales complejas. No puedo develar las estrategias que utilizo de control porque, hablándolo en criollo, estaría avivando giles. Eh, por otro lado está la cuestión de protección de derechos, la salvaguarda de derechos del contribuyente, derecho a la intimidad, a la no discriminación, el derecho a la defensa, la tutela, que ahora vamos a hablar. Por otro lado está una demanda de gobierno abierto, es decir, transparencia activa, apertura de la información, abrir las ventanas y mostrar qué es lo que hace la administración y cómo lo hace. Y después está la novedad, que es un fallo reciente de corte, son 3 fallos de corte del pasado 23 de octubre, que es la transparencia reactiva. Es decir, cómo ante un pedido de información que hace un ciudadano, reacciona la administración tributaria y qué puede mostrar y qué no. Como el tiempo es tirano y me quedan ya 14 minutos de los 20 que me habían asignado, voy a tratar de ir picoteando estos temas y seguramente algunas cuestiones quedarán abiertas para que futuros colegas lo retomen más adelante. No me voy a enredar en gobernanza porque Mariana lo explicó de manera perfecta. Destacar 3 o 4 cositas. Primero, que es un paquete de políticas, de roles, de responsabilidades, de procesos, de métricas que están orientadas a desarrollar, implementar y usar los sistemas de forma ética, constitucional, legal y responsable. La gobernanza administra o intenta administrar todas estas fuerzas en tensión y mitigar sus consecuencias no deseadas, sus externalidades. Ahora, la gobernanza es liderada por el área de negocio, no por el tecnólogo. Primera cuestión a destacar. El área de negocio, que es la que conoce en una administración tributaria el área de impuestos, el área de aduanas, el área de recaudación, el área de seguridad social, es la que lidera la gobernanza y los demás cientistas de datos, programadores y demás son partners, son socios que se suman en este establecimiento de políticas, roles, responsabilidades, gestión de procesos, medición de métricas. ¿Por qué es importante la gobernanza? Como cierra lo que dijo Mariana. A la administración tributaria le sirve para administrar riesgos y orientar el proceso de toma de decisiones, pero también le sirve al contribuyente, al ciudadano, porque permite comprender la lógica con la cual se administran estos sistemas. Como se dijo, estudia el diseño, desarrollo y uso de tecnologías y cada tipo de IA tiene riesgos propios y requiere controles propios. No podemos hacer una definición única para las diferentes capas de la cebolla. Y entonces me meto en fiscalidad y constitución para darle un marco a esto. Desde nuestros orígenes como organización nacional, heredamos de los constituyentes la lógica de la revolución del té que se dio en las 13 colonias americanas, donde dicen que no hay imposición si no hay representación. Ese es el límite al poder extractivo del Estado que se manifiesta a través de los impuestos. Y está expreso en el artículo 4 de la Constitución, donde dice que el gobierno federal provea los gastos de la nación con los fondos del Tesoro, formado, entre otras muchas cosas, rentas de la aduana, rentas del correo, etcétera, con las contribuciones que equitativa y proporcionalmente imponga el Congreso. Los impuestos solo los puede imponer el Congreso. Cuestión que voy a mencionar después, que ya se dijo acá, que es la introducción de los pactos internacionales. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre refuerza esta lógica con que toda persona tiene el deber de pagar los impuestos que la ley establece para sostener los servicios públicos. Y entonces vamos a hacer un vuelo de pájaro en cómo estas garantías constitucionales que le dan el marco al estatuto del contribuyente, por llamarlo de alguna manera, han ido mutando a lo largo del tiempo. Claramente en la Constitución del 53, del 60,
Alberdi y el modelo de Filadelfia establecen un Estado liberal basado en la propiedad y la libertad. Y esto es muy importante porque hay que entender el positivismo desde la lógica de orden y progreso que nuestros vecinos brasileños tienen en su bandera. Y que justamente el Estado como gendarme del orden asegura que esa gobernabilidad permita luego el desarrollo y el progreso. Vélez Sarsfield plasma esta lógica en los códigos y busca la protección del individuo frente al Estado como máxima prioridad frente a esta concepción estática de los derechos de propiedad y libertad. Esta concepción estática va a mantenerse así hasta que aparece la crisis de 1930 y la intervención del Estado en lo que llamamos la industrialización por sustitución de importaciones. Y ahí la Corte empieza a tener una interpretación dinámica que es la función social de la propiedad. A estos dos elementos que hacen a la agenda pública, gobernabilidad, orden, desarrollo, progreso, le agregan una tercera parte de este trípode que aparece con el constitucionalismo social en la Constitución del 49 y después en el 14 bis con la reforma del 57, que es la equidad como tercera pata. Entonces, la agenda pública va a empezar a instrumentarse a partir de estas tres fuerzas: gobernabilidad, desarrollo y equidad. Y aparece el concepto de no confiscatoriedad. El concepto de no confiscatoriedad primero aparece para combatir el latifundio, pero luego se convierte en un principio tributario clave que vamos a rescatar en jurisprudencia de la Corte hasta el día de hoy. Y entonces aparece la reforma del 94. La reforma del 94, todos sabemos, incorpora los tratados internacionales de derechos humanos y me parece interesante comprender que los actuales derechos digitales, el uso consentido, el acceso universal e igualitario a la información, la privacidad, la protección de datos, no son más que esos mismos derechos humanos vistos desde el prisma o la lupa del entorno tecnológico. Y entonces podemos empezar a formular una lógica de estatuto del contribuyente. Un conjunto de derechos que limitan y orientan el poder del Estado en su relación con los ciudadanos y que deben resignificarse ante el uso de la inteligencia artificial en las administraciones tributarias porque impactan en este vínculo jurídico entre contribuyente y fisco. Pasamos rápidamente. Abuelo de Pájaro menciona por lo menos 4 o 5 de estos principios que conforman el Estatuto del Contribuyente. Lo primero es la igualdad y no discriminación. Y en esto debemos decir que los sesgos algorítmicos tienen que ser entrenados con datos imparciales para no generar discriminaciones en la selección de contribuyentes. Si yo solamente alimento el algoritmo de selección de fiscalizaciones con todas las fiscalizaciones que le hice en exclusión de monotributistas, voy a caer seguramente en un acento particular respecto a determinado grupo de contribuyentes y tal vez voy a dejar afuera otras maniobras de evasión que no van a ser preseleccionadas o futuramente castigadas. La otra cuestión es seguridad jurídica y razonabilidad. Y acá entra la cuestión de transparencia y explicabilidad de los algoritmos que ya Mariana adelantó. El contribuyente no se le puede decir esto es una caja negra. Tiene derecho a saber qué se decide, cómo se decide y por qué se decide toda decisión que afecta a su patrimonio. Es decir, tiene que conocer la motivación de las decisiones
de los actos de la administración. La tercera cuestión es la tutela efectiva, es decir, el acceso a la defensa. Si yo no sé cómo se llegó a la decisión o a la resolución, no puedo ejercer mi defensa respecto de esa decisión. Entonces tiene que haber una instancia humana, como vamos a ver luego, un humano en el centro, un humano en el proceso, que valide las decisiones y que asegure que puedan ser explicables y que el contribuyente pueda oponer defensas contra esa decisión. La otra cuestión, la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de los papeles. Como me quedan 4 minutos, lo voy a pasar muy rápido, pero entender que el domicilio ya no es solamente un espacio físico, sino que también es el entorno virtual donde residen los datos y que aseguran la intimidad del contribuyente. Lo otro es el principio de no confiscatoriedad y de tributación según la capacidad contributiva. Entonces, para pasar en limpio, derechos digitales que entran en tensión, secreto fiscal y acceso a la información, la vía expedita para tutelarlos en la vías data, los derechos digitales que ya mencionamos, y entonces entro en el secreto fiscal. Me van a quedar muchas cosas afuera de lo que había pensado hablar, pero en estos 3 minutos que me restan, no quiero dejar afuera el énfasis en el tema del secreto fiscal. Nuestro sistema tributario se basa en la autodeclaración. Para que haya autodeclaración tiene que haber confianza en la administración tributaria. El secreto fiscal es la garantía de esa confianza. La administración tiene el deber de resguardar la información que recoge. Esa reserva le cabe a los funcionarios, pero también a los magistrados, y hay ciertas excepciones que están previstas en los incisos del artículo 101 de la Ley 11.683 para el caso de las administraciones tributarias nacionales, en el caso de hoy de ARCA, pero que también ciertos códigos tributarios provinciales lo contemplan en sus propias normativas. El secreto fiscal es como la historia clínica de un paciente. Para asegurarnos que el paciente te cuente todos sus síntomas, eh, tenemos que asegurarle que esa información va a ser secreta y no va a ser revelada a terceros. Cuestiones a considerar. Limitación de la finalidad. Los datos que se recolectan y están protegidos por el secreto fiscal solamente se pueden usar para los fines para los cuales fueron recolectados. Y la otra cuestión que es muy importante considerar es que cualquier fuga de información es una violación del secreto fiscal. Por lo tanto, para mitigar la fuga hay que aplicar cifrado, acceso restringido, autenticación multifactorial de sistemas, cosas que a veces entran en conflicto o en tensión con la lógica particular de las tecnologías de inteligencia artificial. Para cerrar en el último minuto que me queda, voy a mencionar este fallo reciente de corte. Una asociación civil pide información sobre datos de exportadores beneficiados por reembolsos y también sobre beneficios fiscales para pymes. La Corte le dice, esos datos están protegidos por el secreto fiscal, no se pueden revelar, y además se da vuelta y le dice a la Agencia de Acceso a la Información Pública, usted no puede ir más allá de lo que la ley de secreto fiscal dice, no puede hacer juicios de ponderación sobre qué es o no es protegido por el secreto fiscal. Si hay algo que tiene que estar por afuera del secreto fiscal, hay que agregar un inciso al 101 de la 11.683. Y entonces, para cerrar, ¿hay maneras de subir a una nube datos que están protegidos por secreto fiscal? Bueno, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Se me acabó el tiempo, pero digo que la manera técnica más factible es una nube privada. Ninguna nube pública está totalmente eh, resguardada de que haya fugas de datos. Cuando
La administración tributaria contrata un tercero para una nube o para la tercerización de administración de datos. Está contemplado en el artículo 101. Al tercero le caben los mismos resguardos respecto del secreto y la privacidad. Hay maneras de gobernar el dato, se llaman tecnologías de preservación de la privacidad, en inglés PETS, como el cifrado homomórfico, el aprendizaje federado. Se me acabó el tiempo, no puedo ampliar en esto, eh, pero sí quiero cerrar como última diapositiva antes de despedirme con que hay que incluir en los marcos legales la aplicabilidad, hay que invertir en gobernanza y curación de datos para mitigar los sesgos, hay que regular el uso de estos PETs para proteger los datos y me parece algo importante que ya dijo Mariana, la integración interdisciplinar. Hay que combinar la cultura organizacional, los valores, el capital humano y la tecnología. Una integración responsable tiene que tener en cuenta todo esto. No es solamente invertir en fierros. Muchísimas gracias. Disculpen si fue muy apurada la presentación. Les dejo mi contacto por si quieren seguir más adelante conversando sobre la cuestión. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Ahora sí, vamos a presentar al último expositor de la jornada, el doctor Adolfo Guiarte Gianicelli. Él es juez tributario en la provincia de Tucumán, ejecuciones fiscales, cobros y apremios. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un postdoctorado también en Derecho Financiero en la Universidad de Zaragoza. Actualmente está haciendo un segundo postdoctorado en la Universidad de Bolonia, vinculado al impacto de la inteligencia artificial sobre los procedimientos y procesos judiciales. También es profesor de posgrado en la Universidad Austral y en otras universidades del país. Así que bueno, a continuación te cedo la palabra, Adolfo. Bueno, muchas gracias por la invitación, desde ya a la UBA, a la maestría, a justamente el profesor Corti, a la profesora Coronelo, Silvina, Diana también, Queirolo, que de alguna manera me han invitado y sobre todo también a los profesores que nos acompañaron, tanto Rodrigo, perdón, González Cao y a Mariana Sánchez Caparrós, que han dado una brillante exposición. Voy a poner, seguramente me pase el tiempo como siempre, pero prendo los 20 minutos de rigor. Seguramente también no me alcanza el tiempo. Hemos traído bastantes cuestiones a debate que me gustaría justamente compartirlas con ustedes, ¿no? En mi caso vamos a hablar de los desafíos de la justicia tributaria material en la era de la inteligencia artificial y vamos a bajar todo lo que analizó Mariana y también Rodrigo, ¿no? En esto hay que decirlo también, tiene mucho publicado Silvina Coronelo desde el 2020, venimos en paralelo, sin conocernos primero. Yo hice mi primer postdoc en el tema, justamente en Zaragoza, donde evalué en el 2019, está publicado en la ley, los derechos o los nuevos derechos de garantía de contribuyente y después también Silvina en su tesis doctoral, tutela judicial efectiva, tiene su capítulo y que ambos tiene esta virtualidad de que quizás la verdad se encuentra, ¿no? Y ahora veo también, la vi justamente a Diana en la presentación que hizo en el Consejo, muy parecida a la que justamente también Rodrigo acaba de hacer, ¿no? Entonces, en esto, cuatro verdades en la mesa, creo que vamos por el buen camino, ¿no? O sea, un poco lo que vamos a ver. Como en esta, digamos, dimensión o ecosistema que les gusta hablar muchas veces a los tecnólogos, no hemos tenido todavía una regulación eficiente.
vamos a ver de qué manera ha llegado a la justicia y qué fallos judiciales hay, ¿no? Donde se analiza la explicabilidad, se analiza la necesidad de explicabilidad de los organismos públicos cuando usan este tipo de tecnologías. Tecnologías muy potentes, por cierto, pero que ya sabemos que discriminan, que justamente alucinan y, claro, la materia tributaria y la materia esencialmente económica es una cuestión seria, con lo cual creo que en muchas ocasiones, si no tenemos un buen sistema robusto, local inclusive, no debería aplicarse, ¿no? Las administraciones vamos a ver que están usando inteligencia artificial, aunque nos digan que no. Ya vamos a ver de qué sentido. En su momento, con el ILAT, hemos pedido a la ex AFIP, actual ARCA, justamente un pedido de información pública, lo vamos a analizar, o sea, qué nos contestó ex AFIP, actual ARCA, y vamos a ver de qué manera proyecta en su plan de acción, que publicado este año, la aplicación de inteligencia artificial. ¿Ustedes saben cuántas veces menciona la palabra inteligencia artificial? Ninguna. Entonces, claro, vamos a esto, a decir el truco más grande del diablo, ¿cuál es? Es que hizo convencer al mundo que no existe. No, no me estoy metiendo con el organismo fiscal, ni estoy trasladando justamente esta nota escrita en el 1821, pero vamos a ver de qué manera las administraciones tributarias del mundo y sobre todo de Latinoamérica utilizan inteligencia artificial, le comentan a la OCDE que lo hacen en el 2018 y actualmente frente al pedido de transparencia no lo hacen. Borran literalmente justamente el término inteligencia artificial. Menos aún derechos tampoco, ¿no? Ya lo vamos a ver. O sea, inclusive en los informes de la OCDE, cuánto se menciona inteligencia artificial y cuánto se mencionan derechos, palabras derechos de los contribuyentes, prácticamente nula, ¿no? Bien, vamos a una justicia tributaria inteligente, evidentemente frente a un proceso de gestión, fiscalización y de alguna manera recaudación. Utilizar inteligencia artificial va a potenciar al organismo. Claro, ¿de qué manera deberíamos potenciar, deberíamos usarla? Ahí Silvina en su tesis doctoral advierte que el principal principio, que no se lo dijo en esta charla, es el principio de legalidad. Si no está regulado, no podemos avanzar, no podemos aplicarlo. Y ya vamos a ver si el artículo 18, cuando habla de dentro de una fiscalización y habla de cuestiones insidiarias y de cuestiones cuando no hay contabilidad, todo, sí podríamos, digamos, interpretar que podríamos aplicar inteligencia artificial o no. Bien, en esto no es tan nuevo, toda esta discusión empieza en el 2011. Tenemos también informes del 2014 y de ahí del 19 hasta la fecha se han publicado de información pública numerosos informes, inclusive el último que habla sobre una, digamos, administración tributaria digital y sobre las iniciativas de transformación digital que evidentemente la inteligencia artificial es la vedette. Vamos a ver también de qué manera las estadísticas se proyectan en que hoy el 94,8% de las administraciones tributarias son digitales en el mundo. El 75% están usando técnicas de vanguardia digitales, inclusive robótica, RPA, etcétera, como bien se mencionó. Y el 54,4% ya usando inteligencia artificial, de las cuales nuestro país ha informado a la OCDE en el 2019 que estaba usando inteligencia artificial. ¿No? Por favor, los micrófonos, si pueden apagarlos. David Blas. El objetivo es... No sé si puede, ahí bien. Bien, entonces de alguna manera vemos de qué manera se ha incrementado exponencialmente el uso de esta tecnología, quizás mejor en este gráfico, pero a la fecha tenemos un incremento del 22,8%, con lo cual se va a más del 70% de las administraciones. Yo creo que principalmente el contribuyente tiene derecho, o los contribuyentes tienen derecho a conocer qué administraciones tributarias utilizan inteligencia artificial y cuáles no. Estos son dos
los dos justamente informes de la OCDE muy interesantes, Tax Compliance by Design, esto de que se hablaba del compliance officer, ¿no? Ya, bueno, ya se lo ha trabajado justamente desde el 2014 y con un informe también reciente del 2024 de la OCDE sobre la tributación fluida. Lo que se quiere hacer es que un sistema de IA muy potente esté dentro de las multinacionales donde exista un verdadero compliance, donde se controle minuto a minuto a las sociedades multinacionales que cuesta mucho dinero su fiscalización y de alguna manera que no tengan inspecciones. Ese de alguna manera sería estos nuevos relacionamientos de naturaleza tributaria, ¿no? que tendríamos. Bien, avanzando, ustedes vean esta información pública dada por diferentes estados donde se declara que, por ejemplo, en el caso de la Argentina, en 2018 se utiliza inteligencia artificial. Bien, no sé quién ha pintado aquí, pero bueno. Administración, también administraciones como Estados Unidos, Perú, Rusia, etcétera, ¿no? Para que vayamos Son analizando. regalados. Bien, estas son estadísticas también latinoamericanas que demuestran que Argentina, Chile, Brasil, a partir del 2019, empezaron a utilizar inteligencia artificial con justamente aprendizaje automático, etcétera. Pero del pedido de información pública que se le hizo a todas las administraciones que conforman el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, solamente 5 contestaron. Y Argentina, justamente en la ex AFIP, actual ARCA, indicaron que no aplicaban inteligencia artificial y que no aplicaban algoritmos vinculados, tampoco eran públicos los mismos, pero que sí tenían sistemas, que ya la vamos a ver cuáles sistemas, pero, por ejemplo, fraude y detección a través de inteligencia artificial, todavía no, clasificación y segmentación de contribuyentes, no, análisis de datos y predicción, no, atención al contribuyente, chatbot, como lo es TINA, como bien recién se advirtió, sí. TINA, si lo comparamos con un sistema de justamente de IA LLM, de IA generativa, es muy deficiente. O sea, yo creo que nunca hemos llegado a ningún, digamos, a orientarnos a ningún tipo de trámite a través de TINA. Pero bueno, esto es crítica mía personal. El uso de empujones o de alguna manera neurociencia a los efectos de que el contribuyente pueda orientarse a pagar impuestos. Esto sí lo tienen, ayuda a toma de decisiones para los funcionarios por medio de analítica y procesos que no son inteligencia artificial, que son herramientas Big Data que ya vamos a ver, pero que de alguna manera se niega inclusive el término Big Data. Tengo poco tiempo, pero bueno, vamos a avisar. Este es el pedido que se hizo de información pública, donde justamente contestó AFIP diciendo que en el ámbito, si bien se reconoce su potencial para contribuir al cumplimiento de los objetivos del organismo, no se ha progresado en su implementación por áreas. Había ciertos planes de acción, de gestión y de alguna manera que anoticiaban su uso, no sabemos más del tema. Y lo que sí, bueno, tenemos el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, tenemos la disposición 2 del 23 de jefatura de gabinete que se le aplica, esto no se habló tampoco, es una, digamos, baja aquella justamente normativa de la UNESCO, la baja tierra, y se le aplica a todos los ámbitos de la jefatura de gabinete, incluso a FIP-DGI. AFIP reconoce el potencial de la IA, el actual ARCA, utiliza un criterio de agencia única, no utiliza datos provenientes de redes sociales o extraídos de sitios de Internet, por eso sostiene que no se utiliza Big Data. Yo entiendo que la Big Data tiene que ver con otra cuestión, no con datos solamente no estructurados de redes sociales. El uso de herramientas de visualización de datos, semáforos, etcétera. Quien justamente me presidió lo anotició también. QuickView, Superset, Apache Star y Handock son las digamos, herramientas de Big Data que utiliza hoy el organismo. Tenemos el robotito, CIPER, monitoreo fiscal y sistemas de acciones de control electrónico también, pero lo que no sabemos es si detrás de esto existe alguna capa de inteligencia artificial que esté usando el organismo
y tenemos justamente la información dada en el 2018 a la OCDE, donde el organismo afirmaba que utilizaba inteligencia artificial. Bien. El plan estratégico 2025-2029 lo único que habla es de analítica de datos, de sistemas analíticos, de Big Data, pero omite cualquier mención a la inteligencia artificial. También tenemos la nueva declaración simplificada de ganancias, donde se va a usar justamente con analítica de datos la información de los contribuyentes a los efectos de confeccionar esta liquidación, que ya no habría el principio de autoliquidación. Cada contribuyente en este sistema no declararía, sino el organismo mismo es quien, con la información que tiene, declararía los impuestos. En el caso de Brasil, Brasil transparentó que utiliza inteligencia artificial, tanto en la fiscalización, en la gestión y en la recaudación tributaria, pero no publica los algoritmos. También Brasil, con el tema del control aduanero, tiene sistema de selección aduanera por inteligencia artificial. Miren qué interesante, SIXCOMEX es uno de los sistemas más avanzados en el rubro. Hacienda Española también tiene herramientas de inteligencia artificial para detectar redes de blanqueo de capitales. Por ejemplo, en el caso de Colombia, tenemos que también están usando actualmente inteligencia artificial siguiendo a sus pares brasileños. En el caso, por ejemplo, Costa Rica también, y se ve que todos estos estados, todos estos países, a través de su agencia tributaria, no transparentan, porque lo dicen de manera expresa, los justamente algoritmos que se están utilizando. Bien, en el caso de Ecuador no utiliza inteligencia artificial, pero sí a inteligencia artificial conversacional o LLM vinculados con, digamos, herramientas de chatbot similares a Tina. Bien, ¿cómo es que vamos o hacia dónde vamos? Esto un poco es lo que veníamos afirmando, hacia una administración tributaria 3.0, donde el procesamiento masivo de información, la analítica, la estadística de Big Data, la utilización de inteligencia artificial, el aprendizaje automático, el uso de algoritmos predictivos, la computación cuántica, el Internet de las cosas y el intercambio de información tributaria en la nube, que ya no hablamos de técnicas de intercambio automático, sino inclusive de técnicas de intercambio de informe de perfilados con inteligencia artificial y predicción del fraude fiscal. Vamos a tener que transformarán sustancialmente la administración tributaria en su rol de control, auditoría y fiscalización de rentas ocultas. Si nos vamos al aspecto recaudatorio, vamos a tener que, por ejemplo, recaudatorio vía judicial, vía premios. Tenemos ya un antecedente que la justicia de Río Negro dictó 6.000 fallos con inteligencia artificial, y acá hay un problema a verificar, justamente es la protección del secreto fiscal. Y la forma que lo ha encarado justamente el Poder Judicial es con un contrato específico de empresa vinculado con la firma de OpenAI, con GPT, donde lo que hace es transformar los datos que pueden estar incorporados a una boleta de deuda que no ha sido debidamente escaneada con OCR, pasarla a texto plano para que se haga también el primer despacho, y como es un despacho monitorio, salga la sentencia a continuación monitoria, dictando, habiendo dictado más de 6.000 fallos. Después el contribuyente podrá, digamos, oponerse y justamente oponer las excepciones de rigor, y de esta manera lo que va a pasar va a ser que el trámite de la excepción lo van a manejar los jueces y las juezas de primera instancia, donde emitirán, digamos, se revocará o no la sentencia monitoria y emitirán una sentencia donde trabajarán justamente el fondo de las cuestiones de defensa, ¿no? También tenemos el Tribunal Fiscal, que ha empezado a trabajar para la predicción de sentencias de inteligencia artificial generativa local. Esto también protege los datos y justamente la data del contribuyente del secreto fiscal en esto. Y como todo esto, que son la justicia inteligente, justicia tributaria inteligente, aplicada por parte de las administraciones tributarias y los poderes judiciales, nos vamos a la diferencia de lo que es una justicia algorítmica en 5 minutos, y termino robando dos, diciendo cuáles son los nuevos derechos, ¿no? Bien, tenemos varias sentencias, no me voy a referir a todas, pero para que ustedes vean, tenemos sentencias vinculadas con Estados Unidos que hacen una opacidad algorítmica, tanto la sentencia de Loomis contra Kansas, cuando los acusados por un delito penal, inclusive solicitaban
que se transparente de alguna manera el algoritmo, donde el resultado del algoritmo le decía que podían ser justamente volver a cometer un delito, podían de alguna manera al tener un scoring de peligrosidad, con lo cual la pena podría llegar a agravarse. Eso también la Corte emite una serie de precauciones que no vamos a tener tiempo, pero usted para que sitúe la cuestión. Siri, Tribunal de Distrito de La Haya, declara la inconstitucionalidad de la ley que incluye un algoritmo bien detallado diciendo que el mismo producía discriminaciones, afectación de la propiedad privada, que también tenía problemas de protección de datos personales y que de alguna manera se manejaban categorías sospechosas, totalmente inadmisibles, como ser vivir en un determinado barrio, lugar, en una determinada casa o haber tenido deudas tributarias anteriores o inclusive de renta de un inmueble, etcétera. O sea, todo esto fue trabajado y se declaró la inconstitucionalidad cuando se mira, sobre todo a las personas físicas, que pueden ser, se daba justamente en barrios de inmigrantes. Estuvo dos casos y uno hizo dimitir justamente a la primer ministro. Después tenemos la jurisprudencia argentina de Negri y Natalia Ruth. No le fue bien al abogado que planteó la cuestión vinculada con este caso, pero fue la primera vez que nuestra Corte mencionó la inteligencia artificial y los principios éticos derivados justamente del algoritmo de Google, ¿no? Después tenemos Libera Gustavo, Asociación Civil Igualdad y Agraco, que se canalizaron justamente por la transparencia y a favor de la transparencia algorítmica. Tenemos esta nueva sentencia que la Corte de alguna manera, claro, cuando uno pide ya contribuyentes o listas de contribuyentes, ahí funciona el secreto fiscal. Cuando yo pido cómo se clasifican determinados contribuyentes, no habría secreto fiscal. En el caso, por ejemplo, de Agraco, digamos, algoritmo estoy utilizando. Después tenemos también, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Eslovaquia, que también sostiene lo mismo, que debe primar la explicabilidad y la protección de datos. Y después, por último, por ejemplo, Thomas Helbury contra el comisionado de información, donde en esta sentencia lo que se prioriza justamente es que la administración tributaria explique de qué manera está usando los sistemas LLM para contestar solicitudes de I+D y de beneficios tributarios que se canalizaban vía agencia tributaria londinense. Cuestión que Silvina después se puso en contacto justamente con uno de los abogados, me comentó y nos mandó justamente una noticia donde, si bien estaba intimada la administración londinense, en paso seguido la misma informó que no estaba usando, pero el abogado que llevó ese pedido de información asegura que sí, de acuerdo al estudio de la cantidad de todos sus clientes del mismo pedido y las mismas respuestas realizadas desde con los mismos parámetros. Por último, por ejemplo, la sentencia española del Tribunal Supremo, caso Bosco, y en esto pasó que obliga a la Administración Tributaria a publicar y a explicar justamente los algoritmos que estaba utilizando en dar ciertos beneficios a contribuyentes vulnerables vinculados con el ahorro energético, ¿no? Directamente teníamos una normativa que yo podía pedir un subsidio y bueno, y en esto quien lo analizaba era un algoritmo y frente a esto, bueno, un grupo de abogados solicitaron, en varios casos se solicitó el acceso algorítmico, se negó y el Tribunal Supremo nos dijo justamente que el derecho de código, y esto lo recalco porque es una de las más nuevas que tenemos, ¿no? Dice que el derecho de acceso al código fuente de los algoritmos utilizados por la administración pública en el contexto de la transparencia algorítmica es un derecho que forma parte de un derecho fundamental. Es decir, que la administración no puede negarnos, o sea, podrá negarnos datos de tercero, podrá denegarnos clasificación, pero no sobre la propia clasificación del contribuyente, las motivaciones e inclusive el porqué de la inspección, no si ha sido generada por un algoritmo. Bueno, esto vamos avanzando, porque si no, no voy a llegar. Esto es lo que yo les preguntaba al principio, ¿no? Puede usarse de acuerdo, si tenemos como valladar de uso de la inteligencia artificial o de las nuevas tecnologías, y con esto ya
voy cerrando, yo ya sé que estoy en 21 minutos, así por favor, dos, ¿no? Puede usarse de acuerdo al marco normativo actual de la ley para determinar los tributos cuando la carencia de contabilidad o comprobantes fehacientes de las operaciones harán hacer la presunción de la determinación de gravamen efectuado y sobre todo cuando se utilizan índices. Estos índices pueden ser generados por la inteligencia artificial. Bueno, entiendo que no. O sea, entiendo que para usar esto debemos hacer un cambio legislativo en la 11683 y tampoco que surjan de resoluciones porque afectarían directamente el principio de legalidad. Bien, por último, la IA fiscal, y en esto se la define, esto es una conclusión a la que llegamos justamente en el ILAB de inteligencia artificial que se hizo en Chile. La IA fiscal es la aplicación de las tecnologías emergentes de inteligencia artificial, Big Data, analítica de datos estructurados o no estructurados, para mejorar la eficiencia y la equidad y la transparencia en la gestión y la fiscalización y recaudación tributaria del Estado. Este ecosistema busca optimizar los procesos de auditoría, control y fiscalización tributaria mediante la automatización inteligente, análisis predictivo, garantizando el respeto de los derechos y las garantías del contribuyente. La IA fiscal como concepto ya debe ser explicable, transparente, alineada con los principios éticos y los derechos humanos, asegurando que las decisiones y actuaciones fiscales estén motivadas y sean comprensibles para los ciudadanos y los contribuyentes. Por último, tomando la tesis de Tibke, filósofo alemán de gran envergadura, ver la justicia tributaria en materia de la era de la IA y en materia de la IA. En la era de la inteligencia artificial, la justicia tributaria exige mantener el vínculo entre el tributo y los hechos imponibles reales, evitando toda construcción algorítmica de una capacidad contributiva sintética. La determinación automatizada solo es legítima si respeta los límites del Estado de Derecho material. Y acá me paro en el principio de legalidad que venimos sosteniendo con Silvina en innumerables papers y conferencias. Como sostuvo Claustic, que él mismo dice que el legislador está sometido o limitado por los derechos fundamentales, también la legislación que genere y que pretenda aplicar estas cuestiones de capacidad contributiva sintética o determinación de oficio máquina. Por último, la IA fiscal, para ser comprensible con justicia material, debe ser explicable, proporcional y controlable. Todo lo que implica los diferentes tipos de controles que están acá, que en definitiva esto es lo que esencialmente mi tesis doctoral del 2016-2017, publicada en el 2018, donde el contribuyente se despliega una serie de derechos que se los dejo, donde hay algunos más importantes que otros, pero todos se vinculan con el acceso a la información, con la explicabilidad y con el derecho a solicitar la información algorítmica propia esencialmente, y que todo esto evidentemente no choca ni confronta con el secreto fiscal y menos aún con una zona de reserva de la administración, la cual en materia tributaria no existe. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias Adolfo por tu exposición. Y bueno, y ahora sí vamos cerrando la actividad. Les agradecemos a todos por participar. Le voy a pasar la palabra a Diana o a Silvina para las palabras de cierre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por participar, tanto a Mariana como a Rodrigo como a Adolfo. Muy claras y muy buenas las exposiciones. Eh, Esto recién arranca y bueno, ¿no? El gran tema no solamente son las garantías y los derechos que se aplican con nosotros como juristas a la inteligencia artificial y esto que nos planteaba recién Adolfo, sino también el gran tema es la tensión que se da, ¿no? Con el secreto fiscal. Y ahí hay que buscar una solución entre el derecho a la intimidad de los contribuyentes y celo de la administración por el secreto fiscal. Agradecemos a cada uno de ustedes por haber compartido con nosotras nuestra grata primera actividad en la Facultad de Derecho. Muchas gracias.
Bueno, gracias a todos, a todas. Muchas gracias a la expositora, a los expositores, a la moderadora, a vos, Diana, por compartir esta actividad. Tenemos mucho trabajo para el año que viene. A todos quienes están participando, les vuelvo a reiterar la invitación de que nos escriban si tienen alguna inquietud en particular, que vamos a tratar de ir abordando todos los temas que van surgiendo en los encuentros mensuales que vamos a tener el próximo año. Y bueno, como dijeron todos un poco, esto recién empieza y un poco la idea es ir viendo de qué manera incorporamos la inteligencia artificial en el derecho en general y en el derecho tributario en particular. Gracias y que tengan muy lindo día. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias.